Todavía no aparece la presentación, pero listo. Muy bien. Pues bienvenidos, muchas gracias por conectarse. Y bueno, les voy a hablar de cómo podemos dejar una huella positiva desde nuestro lugar de trabajo, ya sea en nuestra empresa o en un emprendimiento. Entonces, si gustamos empezar con la primera diapositiva, por favor. Quisiera empezar haciendo la reflexión de que hoy más que nunca, con el año pasado tan complejo que todos tuvimos a nivel mundial, es momento de reflexionar de la interconexión e interdependencia que tenemos todos como seres humanos y que lo que le sucede a una persona sobre la faz de la Tierra tiene un efecto en otra y en todos, ¿no? En el resto. Digamos que el COVID ha sido un recordatorio de esa interconexión y de esa interdependencia que tenemos todos, por lo que la primera reflexión que yo quiero hacer es una invitación a pensar global, a desde esta reflexión tener un pensamiento global. ¿Sí está lo siguiente? Entonces, lo que también quiero comunicarles es que no, aunque estas imágenes que pongo por aquí, pues de situaciones sociales, de pobreza, de desastres naturales, de enfermedades, son comunes desafortunadamente en el día a día, en las noticias, en las redes sociales, hasta un punto en el que nos podemos sentir pues hasta bombardeados por este tipo de información y llega un punto en el que lo pudiéramos ver hasta normal, ¿no? O sea, vemos esa noticia y pues casi casi le pasamos a la siguiente, porque es algo que todos los días escuchamos, problemas sociales, problemas ambientales y problemas pues en este caso de salud, lo importante es que no nos acostumbremos a esto y que nos detengamos a pensar que la pandemia y el COVID y la pandemia sanitaria que estamos viviendo es solamente la punta del iceberg, es solamente un síntoma de un problema mucho mayor que se esconde debajo de la superficie y que es lo que nos ha llevado a vivir lo que estamos viviendo. Una breve, digamos, un breve recorrido por estos problemas que yacen en las profundidades, en la parte social y ambiental. Algunos datos que les quiero compartir, por ejemplo, en cuanto a pobreza en México, de cada 5 mexicanos, 2 son pobres y 2 están en situación de vulnerabilidad. Solamente 1 de cada 5 no es pobre ni vulnerable, es decir, 52.4 millones de personas en México viven en alguna situación de pobreza, de las cuales 9.3 millones viven en pobreza extrema. La siguiente, por favor. Recordemos que la pobreza extrema es la que ni siquiera todos los ingresos que percibe esa persona bastan para satisfacer al menos sus necesidades alimentarias. Y recordemos también que la pobreza es un problema multidimensional, que la mayoría lo relaciona con el nivel de ingresos, ¿no? Es pobre quien no tiene cierta cantidad de ingresos, pero también está relacionado a aspectos relacionados con los derechos sociales, como son acceso a alimentos suficientes, condiciones y calidad de espacios de la vivienda, rezago educativo, acceso a servicios básicos en vivienda, en salud y en seguridad social. Estos 54 millones de personas que les comento que están en situación de pobreza es tanto porque no tienen lo básico para satisfacer sus necesidades alimentarias, como porque no cubren algunos de los siguientes, de los puntos que les acabo de mencionar. Entonces, la siguiente, por favor. La pandemia ha venido a agudizar el problema. Si ya existía esta realidad tan lastimosa en México, pues esta situación lo único que ha hecho es agravarla y agudizarla, al grado de que se estima que una vez que esto concluya, que esperemos todos que sea pronto, el resultado tristemente va a ser que hasta 10 millones de personas más se van a sumar a esta cifra. O sea, no van a ser 54 millones, sino van a ser 60 millones de mexicanos de los 112 que somos. Entonces, 4 de cada 6 personas en el país se encuentran hoy en situación de vulnerabilidad y se estima que después de la pandemia entre un 2 y un 6% va a haber una caída del Producto Interno Bruto, lo cual va a afectar la pérdida de empleos formales y evidentemente con sus terribles consecuencias. La siguiente, por favor. Todo esto, ¿a qué nos lleva o en qué se traduce? Toda esta pobreza, como les decía al principio, todos estamos interconectados y no puede suceder algo mal en un grupo de la población, en un grupo de personas, sin que afecte al resto.
Esta pobreza tan lastimosa que está en una buena parte de nuestra sociedad se traduce en una descomposición del tejido social. Es decir, a mayor pobreza, desigualdad e injusticia, hay también mayor descontento social, mayor delincuencia y mayor violencia en nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Por si esto no fuera poco, la violencia también se ha recrudecido. El año 2019 es el año más letal del que se tenga registro en el país, según datos oficiales. La siguiente. Y dejando un poco el tema social, creo que esto da suficiente material para reflexionar, quisiera decirles ahora parte resumida del problema ambiental que vivimos. Cada 24 horas emitimos 152 millones de toneladas de contaminación causante del calentamiento global. Creo que le tienes que seguir dando clic para que avance. A la atmósfera. Entonces, esto es sumamente delicado porque tiene repercusiones pues en la salud y en la vida de todos. ¿Sí le puedes avanzar, por favor? 19 de los 20 años más calurosos registrados en la historia, pues son los últimos 20, o sea, los últimos 20 años de la historia son los más calurosos. Quiere decir que nunca antes se habían registrado temperaturas como las que estamos viviendo ahorita. La siguiente. ¿Y esto en qué se traduce también? Los últimos 5 años han sido los más calientes y se traduce en enfermedades, se traduce en incluso enfermedades como el Zika, como la malaria, se agudizan con este tipo de climas, el dengue, por ejemplo. La siguiente, por favor. Y algunos de los efectos negativos de toda esta cuestión que cambia el cambio climático, que causa el cambio climático, pues son desde desastres naturales que todos vemos, inundaciones, deslaves, incendios incontrolables como los que vimos en el Amazonas hace poco, sequías, daños causados por tormentas, por estas bombas de agua que de pronto se acumulan por este calor tan tremendo, y hay zonas en donde hay sequía y hay zonas donde caen unas bombas de lluvia y hay inundaciones que, como muchas veces sucede, terminan afectando a la población más pobre o más vulnerable. Además, este cambio climático provoca también pues pérdida de infraestructura, un problema muy grande de refugiados climáticos, extinción de especies, derretimiento de glaciares, hambruna, escasez de agua, pérdida de ecosistemas, enfermedades infecciosas, elevación del nivel del mar, por mencionar algunos. Entonces, el problema ambiental al que nos estamos enfrentando es sumamente delicado. También, la siguiente, por favor. Además, corremos el riesgo de perder hasta el 50% de todas las especies terrestres en este siglo. Lo que les decía, la pérdida de biodiversidad es inminente, es muy delicada, alarmante, al grado de que corremos el riesgo de perder la mitad a finales de este siglo. La siguiente. La contaminación, solamente una pequeña muestra del gran problema de contaminación, son estas llamadas islas de plástico. Hay 5 islas de plástico en el mundo que se han formado por la acumulación de plásticos y microplásticos que llegan a ser toneladas, y por las vertientes y los flujos marinos hacen que se acumulen en ciertos puntos y forman estas tremendas islas que se ven incluso desde el espacio. Entonces, un dato importante que les quiero compartir es que en las últimas 6 décadas hemos puesto en circulación como humanidad 8.300 millones de toneladas de plásticos. El 70% de esos millones de toneladas son ahora residuos que colapsan en vertederos y en los mares del planeta. Adelante. Una anterior, si gustas. Todo este tema del cambio climático tiene un impacto directo en la salud. Si quieres la otra, esa. Hay unos estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, y por mencionar uno nada más, porque hay varios, que dicen que la mejor vacuna que existe contra cualquier virus, bacteria, contra cualquier pandemia que nos pueda azotar en el mundo, pues es una biodiversidad sana, es una naturaleza sana. ¿Por qué? Porque
cuando hay ecosistemas fragmentados y empobrecidos, se multiplican las posibilidades de zoonosis, que son estas enfermedades que brincan de los seres humanos, perdón, de las plantas de los animales a los seres humanos, y que al romper el equilibrio entre estas especies y al degradar los ecosistemas, quedamos desprotegidos ante numerosos patógenos peligrosos para nosotros. Además, por si eso fuera poco, ustedes saben que una buena parte de la Tierra, el 25% de la superficie terrestre, pues está formada por hielo, está congelada. Y este ha sido un congelador natural a lo largo de la historia de virus y bacterias que se han dado a lo largo de los años. Con el derretimiento del suelo helado, también se corre el riesgo de que algunos de estos virus o bacterias vuelvan a atacar a la humanidad. Y muchos de ellos en su momento se pudieron atacar porque digamos que estaban en ciertas zonas pequeñas del mundo y no estábamos tan interconectados como estamos ahora, pero si ahora se vuelven a liberar, pues ya nos quedó claro qué es lo que puede suceder, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, la parte económica, ya vimos un poco de los problemas sociales, un poco de los problemas ambientales, problemas económicos, esta es la única diapositiva porque es muy claro, todos lo estamos sintiendo y viviendo. Basta con decir que se calcula que se están cerrando 500.000 de empresas formales en el país y 1.500.000 de empleos formales se están perdiendo. Adelante. Entonces, estamos como humanidad en un punto, como han visto hasta el momento, de no retorno, donde no podemos ya seguir haciendo las cosas como estaban. Tenemos dos opciones. Hacerlo, ¿no? Pero asumir las consecuencias que esto tendría en nuestra generación y en las siguientes, o aprovechar la crisis como una oportunidad para transformarnos y reconstruir la economía de una manera diferente. La siguiente. Esto es una reflexión para tratar de invitarnos a todos ser partícipes de un cambio necesario que se tiene que dar en el sistema económico y en el sistema de desarrollo mundial y en específico en México, que es el capitalismo. Y tampoco estoy diciendo que el socialismo sea la solución, pero es un hecho de que los dos sistemas económicos puros o extremos pues no han funcionado y han dejado evidencia de ello a lo largo de la historia en diferentes países. Entonces se necesita urgentemente, y no lo digo yo, lo dicen muchos medios, muchas instituciones, muchos estudios, muchas corrientes y movimientos, que se necesita una transformación real del capitalismo, donde ya no podemos seguir con modelos de producción y consumo lineales y salvajes, no solo con los recursos naturales, sino con los derechos humanos. Necesitamos transformar entre todos el sistema económico hacia uno más justo y sostenible. La siguiente. Entonces, ¿qué papel tienen ustedes o tenemos nosotros en todo esto que comento? Bueno, la idea hasta ahorita sí era pues, generar esta inquietud o esta preocupación, pero no quedarnos estancados ahí, sino llevarnos ahora de la preocupación a la acción. Es decir, todo esto está pasando, lo sabemos, nos mueve, nos preocupa y nos alarma. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos contribuir a la solución de todo lo que hemos hablado desde nuestro lugar de trabajo. La siguiente, por favor. Hay un camino y una ruta trazada muy clara. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, la mayoría de ustedes creo que los conocen, y es una ruta muy clara de lo que hace falta, de lo que hay que hacer, y no solo son los objetivos, sino que se desdoblan en metas y en indicadores muy claros. Sin embargo, aunque estamos en la década de la acción ya iniciada, de 2020 al 2030, ningún gobierno, organización o empresa puede lograrlo sola, por más grande que sea. Por lo tanto, la contribución de nosotros como emprendedores, como colaboradores, como cualquier persona desde cualquier trinchera, para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible y abonar a la solución de todas las problemáticas socioambientales y económicas de las que hemos hablado, pues es importante. La siguiente, por favor. Específicamente, desde la empresa. Eh, Desde la empresa se dan una serie de oportunidades para poder abonar a este cambio. Creo que se trabó por ahí un poco, disculpen. Y bueno, nada más una reflexión, una frase de la CEO del Pacto Global de las Naciones Unidas. Dice que los negocios como los conocemos ya no son suficientes para crear valor y confianza en el futuro, por lo que es muy importante que las empresas sean capaces de apoyar estos objetivos, estos 17 objetivos,
por un mejor y más sustentable país y mundo, que reduzca la desigualdad y haga que el acceso a la educación y otros servicios básicos sean una realidad. La siguiente, por favor. Entonces, me gustaría también hacer un alto en ¿qué tiene que ver el propósito en todo esto? Bueno, ya vimos todo lo que está pasando en el mundo. Ahora ya echamos un vistazo hacia afuera. Ahora echemos un vistazo hacia adentro. ¿Qué es el propósito? Bueno, decía por ahí Víctor Frank que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y Mark Twain decía que los 2 días más importantes de tu vida son el día en que naciste y el día en el que descubres por qué. ¿Lo siguiente? O sea, el propósito es esta razón, esto que te hace levantarte por las mañanas y que te apasiona. Gráficamente está descrito en un modelo japonés muy padre que se llama Ikigai, que es la convergencia entre estos 4 esferas o aspectos, que es aquello que amas, aquello para lo que eres bueno, aquello por lo que puedes ser pagado y, como acabamos de ver, aquello que el mundo necesita. Puede ser, si se fijan nada más, cuando convergen 2 de los círculos, pues podemos estar hablando solamente de la misión, si es lo que el mundo necesita y lo que amas, o de tu pasión, o de tu profesión, o de tu vocación. Pero cuando todo esto se hace en conjunto, pues estamos hablando ya de tu propósito. La siguiente. Entonces, hay diferentes niveles de conciencia una vez que entendemos y descubrimos nuestro propósito. Primero, evidentemente, parte del yo, pero lo podemos traducir y ampliar a nuestro equipo de trabajo en nuestra empresa o en nuestro negocio, y de ahí al ecosistema. La siguiente, por favor. La invitación es a impactar desde nuestro propósito. Una vez entendiendo y identificando nuestro propósito, impactar desde ahí y tener empatía por los problemas del mundo, porque no son suyos, no son ajenos, son nuestros. Entonces, se puede generar ingresos mientras hacemos un impacto. La siguiente, por favor. ¿Cómo? Cambiando la forma de hacer negocios, como les decía, transformando totalmente e influyendo en la transformación del modelo económico. Brevemente tenemos por un lado, del lado izquierdo, las ONGs, organizaciones de la sociedad civil, que bueno, esas trabajan mediante el esquema de filantropía y sin fines de lucro. Pero los otros 3 cuadros que están del lado derecho son donde se puede influir para solucionar una problemática socioambiental a través de la empresa, ya sea a través de emprendimientos sociales o de empresas sostenibles. La siguiente, por favor. Entonces, eh, en los 3 aspectos o en los 3 tipos de empresas que les hablé en la diapositiva anterior, tienen algo en común, que es la necesidad y la importancia de generar valor compartido. Es decir, crear valor económico y social al mismo tiempo. Alinear el éxito de nuestra empresa con el éxito de nuestra comunidad. Así es. Como les decía, una opción es, seguramente todos los que nos escuchan, pues están en una de estas 2 situaciones. O tienen trabajo o no tienen trabajo. Si no tienen trabajo, pues una opción es emprender, o a lo mejor ya emprendieron. Y dentro del emprendimiento hay una forma, una corriente, que es el emprendimiento social, que concretamente nace para buscar resolver una problemática social o ambiental, pero de manera rentable, innovadora y sustentable. A diferencia de las organizaciones no gubernamentales, que son sin fines de lucro, ¿no? Son asistencialistas, y a diferencia también de una empresa tradicional, desde el otro extremo, que a lo mejor lo único que busca es generar utilidades, bueno, el emprendimiento social se sitúa en medio, ¿no? Entre las ONGs y las empresas tradicionales. Entonces busca lo mejor de los 2 mundos, solucionar una problemática socioambiental, pero de manera rentable. Es decir, quien emprende de esta manera es porque es un agente de cambio, es alguien que se indigna ante la primera parte de la presentación. Si logré transmitirles o generarles un sentimiento de indignación, de coraje, de no puede ser esto así, bueno, pues ustedes son agentes de cambio y pueden conmoverse, pero no solo quedarse ahí, sino actuar para cambiar la realidad. La siguiente. Y bueno, les decía, puede que si no tienen trabajo y quieren emprender, esa es una excelente opción. Si tienen trabajo, eh, pueden también ser agentes de cambio, pueden ser intraemprendedores. ¿Cómo?
alineado todo lo que hemos hablado, pueden proponer acciones en la empresa donde trabajan, en temas que abarquen todo un enfoque holístico, como el que viene aquí en pantalla, desde temas de derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad y gobernanza. Estas 7 son las materias fundamentales del ISO 26000, que es el ISO que es guía en temas de responsabilidad social y sustentabilidad. Entonces, ustedes pueden desde su empresa, digamos, ponerse a evaluar qué falla o qué áreas de oportunidad tiene la empresa, de qué pie coger en estos 7 aspectos, en estas 7 materias, y proponer, ser entre emprendedores y proponer políticas, acciones, indicadores, procesos, comunicación. Adelante. Y lograr que la empresa, ya sea propia o donde trabajen, sea una empresa sostenible. ¿Cómo es una empresa sostenible? Es una empresa consciente, responsable, inclusiva, con propósito. Y lo más, digamos, esto que les he dicho es como hacia adentro, pero hacia afuera, ¿qué se ve? Pues que genera riqueza, sí, porque no es una asociación civil, no es una fundación, pero de manera justa y ética y sostenible, respetando los derechos humanos y respetando el medio ambiente, dejando la menor huella ambiental posible y gestionando riesgos, protegiendo la salud y la vida humana. La siguiente. Algunas tendencias del mercado que apoyan todo esto que he comentado. El mercado ya está listo para esto, busca consumir lo necesario, hay un movimiento de zero waste, consumo local, sharing, economía circular. El 80-70% están dispuestos a pagar más por marcas responsables, sostenibles. La siguiente. Y tanto en un emprendimiento propio como en la empresa, tratemos de proponer acciones y proyectos que logren dar valor a través de modelos justos y sostenibles, es decir, proyectos, programas que sean soportables en lo ecológico, viables en lo económico y equitativos en lo social. ¿Por qué? Como resumen o como conclusión, ¿por qué es necesario influir con nuestro talento en las empresas donde estemos? Porque nos da mayor competitividad, es decir, nos conviene a todos en un mercado cada vez más demandante y competido y hambriento de este tipo de productos, porque estamos interconectados y somos interdependientes y lo que le sucede a uno le afecta al otro, es decir, porque es bueno para todos, porque nos ayuda a gestionar riesgos, es decir, nos ayuda a evitar problemas y finalmente porque nos ayuda, nos da mayores probabilidades de permanecer más tiempo en el mercado y ser más resilientes pese a las crisis, nos da resiliencia. La siguiente, por favor. Dejemos huella donde estemos, con lo que hagamos, como colaboradores o como emprendedores, tenemos un rol fundamental para influir en nuestras empresas y por lo tanto en nuestros círculos de influencia en nuestros países. Alcemos la voz, si vemos en nuestras empresas que hay prácticas malas laborales, si hay violaciones a los derechos humanos, discriminación, contaminación, injusticia, alcemos la voz, hablemos, seamos proactivos. La siguiente. Finalmente, esta es la reflexión que quiero dejar. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Muchas gracias.